Bueno, la terapia gestal fue desarrollada por Friedrich Perls, quien concibe la naturaleza humana como la base de la filosofía existencial y una fenomenología. El señor Friedrich nos contaba que existe algo que se llama el asunto no terminado. Para darle explicación a esto, pues nos daba el ejemplo de un hombre, de un individuo que nunca fue aceptado o se sintió amado por su madre, lo cual desarrolló en el que genera sentimientos de resentimiento de él por parte hacia su madre. Entonces nos decía que este hombre iba a buscar mujeres que llenaran en él un vacío y que le generaran en él sentimientos de que era aceptado y que era una persona que valía mucho. Pero esta persona pues nunca se iba a sentir totalmente satisfecha porque tenía un asunto no terminado pues con su madre. Entonces el señor Freire decía que el peor asunto no terminado era aquel que traía consigo sentimientos de culpa. Vemos que una de las metas del enfoque de la terapia gestal es que el consultante no dependa de otros, ya que vivimos en una sociedad que está enferma. Entonces depende del individuo si quiere hacer parte de esta enfermedad colectiva o por el contrario si quiere sanarse. Entonces la terapia cuenta con muchas técnicas para su disposición. Entre estas tenemos pues la primera, que sería la exageración, ya que vemos que la terapia gestal es muy importante el lenguaje y la expresión corporal, ya que se le pide a la persona que exagere de manera repetida con el objetivo de que tenga algún significado, una intensificación de los sentimientos. Entonces se le pide a la persona que sonría, que se refiera a algo desagradable, que haga muecas, que cruce los brazos o ya sea con expresiones verbales. Esto con el fin de hacer más intenso el sentimiento. La siguiente técnica sería quedarse con el sentimiento. Entonces el consultante le dice al terapeuta que tiene un sentimiento o una situación que quiere que desaparezca. Entonces el terapeuta le va a pedir al consultante que traiga situación o ese sentimiento y que no trate de eliminarlo, sino que lo afronte, ya que se necesita pues de la valentía para que haga como una especie de duelo y la persona pueda adquirir en sí una plenitud y abrir nuevos caminos y niveles de desarrollo en cuanto a su crecimiento personal. El siguiente serían los sueños. Para Freire nos dice que es la expresión más espontánea que tiene la existencia del mismo hombre. Entonces, a diferencia del psicoanálisis, no se trata de interpretar los sueños, sino que se trata de traerlos al presente. Entonces se busca las cosas buenas. Entonces el consultante hace una lista, ya sea de personas, detalles específicos, contenido del sueño. Entonces después la persona va a hacer un diálogo, va a inventar un diálogo con la persona, esto con el fin de que se adquiera conciencia de los sentimientos y se logre expresarlos y se logre una expresión. Esta técnica de los sueños también es muy utilizada en psicoterapia en cuanto a disfunciones sexuales. La siguiente técnica pues sería el diálogo. Entonces se dice que hay un conflicto entre dos polos, ya sea la personalidad y mecanismos como la introyección. Entonces hacen la técnica de la silla vacía, que es un medio para que una persona exteriorice lo introyectado. Entonces se le pide al consultante que se siente en una silla mirando a la otra. Entonces en una silla va a ser, digamos, dan el ejemplo de un padre crítico, un padre que no estaba satisfecho con lo que hacía su hijo. Después se iba a sentar en la otra silla y iba a hacer el papel de la víctima y que iba a estar a la defensiva. El objetivo es que se acepten ambas partes y que se dé solución a conflictos interiores comunes. El siguiente sería la ronda. Entonces vemos que una persona va por la ronda dando instrucciones al grupo. Entonces daban el ejemplo que decían que la persona se levantaba y decía que no podría expresarse porque no tiene la suficiente confianza. Y otra persona se levantaba y decía: no te contamos porque no te tengo suficiente confianza a ti, porque el objetivo es que haya una confrontación entre las personas y que se den situaciones que por lo general no se darían y se dé una expresión del propio yo.
La siguiente técnica pues sería tengo un secreto. Cuando se le pide al consultante que traiga consigo algún sentimiento de culpa o de vergüenza y que fantasee con el secreto muy personal. Entonces se le pide, después de que ya lo tenga, que haga, que imite cómo serían las expresiones de las personas al enterarse del secreto que ella tiene. Entonces la siguiente técnica sería la inversión. Entonces muchas personas, muchas conductas y síntomas representan inversiones en sus impulsos. Entonces el terapeuta le solicita al consultante que traiga consigo, que se queje de sí mismo. Entonces, digamos, si la persona es tímida, entonces diga, usted es tímida por tal cosa, usted se avergüenza por tal cosa, o si usted tiene conductas exhibicionistas. Entonces lo que se pide es que la inversión se haga como una crítica a sí mismo. Esto sería en cuanto a la terapia gestal.